y compartimos la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti, presentamos nuestras vidas, nuestros corazones, y como siempre, Señor, venimos con un corazón dispuesto, venimos con el deseo de oírte, de que tu palabra nos llene, nos nutra. Queremos salir de este lugar fortalecidos en todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Háblanos, te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, el tema de hoy titula heme aquí, heme aquí. No se rayó el disco, así titula. Heme aquí, heme aquí. Cuando nosotros vamos a Génesis y miramos la relación de Adán y Eva con el Señor en el huerto, vemos que era una relación de plenitud, una relación hermosa. Pero entonces, cuando se da la caída, ¿qué sucede? Esa relación se daña. Esa relación se daña y entonces la palabra nos muestra que lo primero que hace el hombre es tratar de cubrir su desnudez, ¿cierto? Y sale a esconderse. Biblia, la palabra dice en Génesis 3 del 7 al 9, en aquel momento se les abrieron los ojos y descubrieron que estaban desnudos, por lo que entrelazaron unas hojas de higuera y se taparon con ellas. Cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Pero Dios el Señor llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? Entonces vemos que ellos a raíz de la caída pasan de la comunión perfecta a la separación. Y entonces ya estando en esa condición, el primer paso para volver a la normalidad lo da Dios. O sea, es el Señor el que toma la iniciativa, porque ellos salen a esconderse. Ellos salen a esconderse. E incluso eso lo vemos más claro en Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando el Señor declara esa hermosa profecía que habla de Cristo, la simiente de la mujer que le aplastaría la cabeza a Satanás. Y no solo se queda allí, porque la palabra dice que antes de sacarlos del huerto, el Señor los viste con túnicas de pieles. Hay un sacrificio, hay derramamiento de sangre. Entonces vemos que desde allí el Señor comienza a mostrar el plan a través del cual esa comunión que se había perdido en el huerto se va a restablecer. Pero es el Señor el que toma la iniciativa. No somos nosotros, ese es el Señor. Mire, Isaías 65:1. Está hablando el Señor y dice, fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿De qué pueblo está hablando el Señor ahí en ese pasaje en Isaías 65:1? Está hablando de los gentiles. Y que vemos allí claramente que el buscar a Dios no partió de nuestra iniciativa, sino que fue el Señor el que llamó nuestra atención, diciendo, heme aquí, heme aquí. Tal vez nosotros podamos decir, yo sentí la necesidad de buscar a Dios, pero mire, no nació de usted, Dios puso en usted esa necesidad.
Porque eso no está en nuestra naturaleza caída. En nuestra naturaleza caída está el alejarnos de Dios. Pero es Dios mismo el que pone en nosotros esa necesidad. Vamos a Romanos capítulo 3 y leemos Romanos 3. Mire que la palabra es muy clara al respecto. Usted y yo estamos en este lugar porque el Señor nos buscó. Él fue el que nos buscó. A veces uno dice, yo encontré al Señor. No, no. Él te encontró a ti. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Oiga, no hay quien busque a Dios. Por eso el Señor tiene que decir, heme aquí, heme aquí. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces mira la misericordia de Dios, porque es Él mismo el que nos lleva a buscarlo. Mire, cuando Jesús estuvo en la casa de Zaqueo, Él dijo lo siguiente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el comienzo vemos que el Señor en su misericordia da el paso. Abraham, un ejemplo. Él estaba allá en Ur de los Caldeos. Y dice la palabra que Dios lo llama estando allí. No fue que Abraham sintió la necesidad de buscar a Dios, no. Dios lo llamó, incluso en Hechos 7, en la predicación de Esteban, antes de ser apedreado, él dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Él estaba allá en su idolatría, en lo suyo, y el Señor se le apareció. El Señor tomó la iniciativa. Mire otro caso, Moisés. Moisés, dice la palabra en Éxodo capítulo 3. Vamos allí, lo vamos a leer, leamos. Éxodo 3. Mire, dice, empecemos desde el versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Eso lo estuvo haciendo Moisés durante mucho tiempo. Esa era la rutina de Moisés. Esa era la rutina. ¿Y qué sucede? Dios llama la atención de Moisés. Dios le dice a Moisés, heme aquí, porque dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mire, ahí es lo que yo le decía ahora. Moisés fue a buscar, pero fue porque Dios hizo que él fuera a buscar. Amén. Y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. O sea, él estaba en el día a día, en sus labores cotidianas, pastoreando las ovejas de Jetro, y se le presenta el Señor en medio de la zarza. Mira, si eso no hubiera pasado, entonces Moisés hubiera seguido pastoreando ovejas. Pero resulta que Dios tenía un plan. Y como Dios es bueno, entonces Dios llama a Moisés y le revela cuál es el plan. Es más, Dios estaba preparando a Moisés. Él lo estaba preparando mientras pastoreaba en el desierto las ovejas de su suegro. Porque el Señor lo que quería
era que él pasara de pastorear ovejas a pastorear al pueblo de Israel. Igualito que sucedió con Pedro y Andrés, que dice la palabra que los vio Jesús y estaban tirando la red, estaban pescando. Y les dijo, vengan, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Pero fue Jesús el que los buscó. Solo que debemos entender que la iniciativa viene de Dios. Usted y yo, en nuestra humanidad, nunca vamos a buscar a Dios, nunca. Nunca, eso no está en nuestra naturaleza caída. La oveja se descarrió en la parábola de Lucas 15. ¿Y qué hizo el buen pastor? La fue a buscar. La fue a buscar. Mira, el Señor es infinitamente misericordioso. Él es el que se revela a nosotros. Él se reveló a Abraham, Él se reveló a Moisés y a muchos otros. Mira, Él fue el que descendió al huerto y le dijo al hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? La iniciativa es de Dios, Él se revela. Mire, cuando hablamos de la revelación, podemos decir que hay una revelación natural y una revelación especial. Ya le voy a explicar qué es eso. Los estudiosos de las Escrituras dicen que la revelación inicial es la revelación natural. Y a través de la revelación natural, el Señor se muestra a toda la humanidad. ¿A través de qué? A través de la creación, a través de la naturaleza. Y Él se muestra a toda la humanidad como el creador de todo lo que existe. Él refleja en la misma creación sus atributos. Pero entonces, ¿qué sucede? Que allí Dios está dando ese paso para revelarse. Mira, es evidente y la creación lo muestra de que hay un creador. Eso es evidente. Es más, escuché a alguien decir que el ateísmo no es de ciencia, sino de letras. Porque si usted mira los premios Nobel relacionados con ciencia, la mayoría creen en Dios. En cambio, los premios Nobel relacionados con letras, literatura, un gran porcentaje son ateos. Entonces, decía esta persona, el problema está en el corazón. El problema no está en la mente. Hay evidencia. Y Dios nos ha dado la capacidad para analizar la evidencia, para seguir el rastro y llegar a Él. El que no cree muchas veces es porque no quiere, no porque no haya evidencia. Entonces, miremos cómo Dios en su misericordia a través de la creación se revela como el creador. Mire, en la Biblia al día, le voy a leer dos pasajes que son muy claros. Salmo 19, 1 y 2 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios, pues son una admirable exhibición de sus obras. Día y noche sin cesar hablan de Dios. O sea, la creación habla del creador. Y en esa misma versión, Romanos 1, a partir del versículo 18 dice: mas Dios muestra desde el cielo su ira contra los pecadores malvados que hacen a un lado la verdad. Oiga, que hacen a un lado la verdad. Lo que le decía. No es falta de evidencia, es falta de voluntad. O sea, no es yo no creo en Dios porque no hay evidencia, no, es yo no creo en Dios porque yo no quiero creer en Dios. Dice, ellos conocen la verdad de Dios por instinto, pues Él ha puesto ese conocimiento en sus corazones. Desde los tiempos más remotos, los hombres han estado contemplando la tierra, el cielo, la creación entera y han sabido que Dios existe, que su poder es eterno. Por lo tanto, no podrán excusarse diciendo que no sabían si Dios existía o no. Entonces, ya lo dijimos, la revelación natural tiene como propósito revelar a Dios en la creación. Por eso nadie va a poder decir en el día final que ignoraba que Dios existía, porque la creación da testimonio al creador.
Pero la revelación natural no es suficiente. Porque a través de la revelación natural usted tal vez puede llegar a ser deísta, o sea, decir Dios existe. Pero eso no le sirve para salvarse. Entonces ahí viene la revelación especial. Y la revelación especial está en la Biblia, en las Escrituras. Y esa revelación especial nos muestra nuestra condición. ¿Y cuál es nuestra condición? Que somos pecadores, que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador. Entonces miremos que el Señor se revela en la creación, pero también se revela más puntualmente, más específicamente en las Escrituras. Mira esta frase: no hay Cristo en tu sermón, entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. ¿Qué quiere decir eso? Que toda predicación que no te hable de Cristo y te lleve a los pies de Cristo es un mensaje vacío. ¿Por qué? Porque cuando usted llega y lee la Biblia, usted se da cuenta que el plan de salvación se va revelando progresivamente a través de las páginas de la Biblia y que la Biblia apunta a Cristo. Entonces, si usted está predicando y usando la Biblia, usted obligatoriamente tiene que hablar de Cristo. Cristo es el tema central y final de la Biblia. Por eso Juan, cuando inicia su evangelio, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, estaba con Dios, el verbo. Incluso cuando nosotros vamos a otras versiones, él se refiere a Cristo como la palabra. La palabra. Cristo es la palabra hecha carne. Por eso las Escrituras hablan de Cristo. Miren, en una ocasión dice la palabra que el Señor Jesús sanó al paralítico de Betesda. Y los judíos se enfurecieron y lo querían matar por dos cosas. Primero, porque quebrantó el día sábado. Y segundo, porque llamó a Dios su Padre. Y ellos decían, está diciendo que Él es igual a Dios. Y estaban furiosos y lo querían matar. Entonces, vamos a Juan 5 y lo leemos. El Señor les dice lo siguiente, y esto no solo es para los judíos en ese momento, esto es para nosotros. Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, lo que le decía, las Escrituras hablan ¿de quién? De Cristo, 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 Cristo. En los púlpitos se tiene que predicar a Cristo. No motivación, no, Cristo. Cristo dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese mismo pasaje en la Biblia al día dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que ellas les darán vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras me señalan a mí, ustedes no desean acercarse a mí para que yo les dé vida eterna. Entonces vemos que Jesús es el centro. En Él cobran sentido las Escrituras. En la predicación del Evangelio, el centro siempre debe ser Cristo, no el hombre. Incluso sabemos que cuando Pablo escribió en 1 Corintios acerca de cómo fue a predicarle a los de Corinto, él dice claramente que él no fue a ellos con excelencia de palabra ni de sabiduría, sino que él fue dispuesto a predicarles a Cristo y a este crucificado. Ese es el mensaje más importante. No podemos hacer a un lado el evangelio para predicar humanismo. Miremos al mismo Juan el Bautista, que fue enviado para preparar el camino del Señor. Cuando él ve que Cristo viene, ¿qué hace? Lo señala. Él es el Cordero. Y luego dice, es necesario que Él crezca y que yo mengue. ¿Qué está queriendo decir? Cristo es el centro. Cristo
es el centro. Eso es lo que está queriendo decir Juan el Bautista allí. Por eso cuando usted y yo nos acercamos a la Biblia, lo tenemos que hacer con el deseo de conocer a Dios a través de ella. O sea, cuando usted lee la Biblia, usted no está leyendo cualquier libro. No es un ejercicio intelectual el que usted está haciendo allí. Como cuando usted dice, ve, este librito está interesante, me lo voy a leer. No, cuando usted se acerca a la Biblia, usted se está acercando a la palabra de Dios. Y depende de cómo usted se acerque, es lo que usted va a encontrar. Es entender que no es cualquier libro, que es la palabra de Dios. Que allí en la Biblia el Señor se está manifestando a nosotros. Nos está mostrando sus propósitos. Mire, los hijos de Coré, en el Salmo 42, dejaron escrito lo siguiente, versículos 1 y 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cómo tenemos que leer la palabra? Con sed. Aunque mire, cuando usted lee ese pasaje, ellos están hablando de ir al templo. Pero es entender lo siguiente. Mire, cuando usted y yo venimos a la iglesia, ciertamente nos estamos presentando delante de Dios. Pero no es diferente a cuando usted en su casa abre la Biblia. Es tomar conciencia. Yo no le estoy diciendo que se imagine que cuando usted abra la Biblia, allí está delante de Dios. No, yo le estoy diciendo que cuando usted abra la Biblia, está delante de Dios. Es una realidad, no es algo que usted se tiene que imaginar, mentalizar, no, es una realidad. Cuando usted abre la Biblia, allí está delante de Dios. Porque es la palabra de Dios, es Dios hablándole a usted, a su corazón. Pero si usted se acerca con sed, en la medida en que usted se acerque así, Dios se le va a revelar. Sed de Dios, sed de Dios. Un profundo deseo de conocer al Señor, de sumergirnos en la palabra. Mire, si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia. Lea la Biblia. Ay, pero es que yo quiero que el Señor me hable como le habló a Moisés en la zarza. Pero es que Moisés no tenía la Biblia, usted y yo sí la tenemos. Por eso el Señor se le tuvo que manifestar así. Y a veces Dios se manifiesta de esa manera. Pero es que nosotros ya tenemos la Biblia completa. Mira, incluso cuando el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, cuando eso todavía no estaba el Nuevo Testamento completo. Nosotros tenemos toda la escritura. Toda la escritura. Si usted me dice que quiere que Dios le hable, pero no lee la Biblia, no diga mentiras. Mire, ¿quieres oír a Dios? Lee la Biblia. Lee la Biblia. ¿Quieres oír a Dios en forma audible? Lee la Biblia en voz alta. La Biblia. Hermano, es que la Biblia es un tesoro, es un tesoro. Allí Dios nos habla. Allí Dios nos habla. Cuando usted y yo leemos la Biblia con sed, allí Dios, mire, le aseguro, si usted se acerca con necesidad, cualquiera que sea su necesidad, y usted va a las escrituras y se sumerge con sed, Dios le va a hablar. Pero tenemos que sacar el tiempo para ir y sumergirnos. Porque hoy, lamentablemente, hay muchas cosas que nos desvían, nos entretienen. Las plataformas de entretenimiento, las redes sociales, nos desvían. Y nosotros tenemos que enfocarnos en lo que es verdaderamente importante. Mira, incluso en este tiempo se hace un énfasis excesivo en el cuidado del cuerpo. Y sí, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo.
Pero más importante que cuidar el cuerpo es cuidar el alma, el espíritu, porque el cuerpo, déjeme decirle, que se deteriora con el pasar de los años. Porque mire, a veces se hace un esfuerzo, por decir, a mí me gusta salir a correr, ejemplo, y entonces voy, me levanto a la madrugada y me voy a correr. ¿Y por qué no se hace el mismo esfuerzo para orar? ¿Y por qué no se hace el mismo esfuerzo para estudiar la palabra? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso que está sucediendo hoy también sucedió en el tiempo de Timoteo, porque recuerde que la mamá de Timoteo era judía, pero el papá era griego. Y la cultura griega de una u otra manera está influenciando a Timoteo. Entonces, viendo eso, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo lo siguiente. Se lo leo en la Nueva Biblia Viva. 1 Timoteo 4:7. No pierdas el tiempo discutiendo mitos y leyendas mundanas. Porque recuerda a los filósofos griegos que se enfrascaban en un montón de discusiones y de debates, y emplea el tiempo y las energías en ejercitarte para vivir como Dios manda. Está bien que te ejercites físicamente, pero es mucho mejor que te ejercites para vivir piadosamente, ya que esto es útil para todo. Te ayudará en esta vida y también en la vida venidera. También en la venidera, dice allí. Entonces, mire lo importante que es ejercitarnos para vivir piadosamente. ¿Y eso cómo lo hacemos? A través de la palabra, a través de la oración, a través de la meditación. Tenemos que meditar. Mire que la palabra meditar, cuando usted va y mira esa palabra y la analiza, esa palabra se refiere a algo así como rumiar, que es lo que hacen, por ejemplo, a las vacas, que mastican y mastican y mastican y mastican. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo: masticar, meditar, darle vuelta en nuestra cabeza a la palabra, meditar. Y ahí, hermano, cuando usted y yo hacemos eso, nos estamos metiendo a lo profundo. Nos estamos metiendo a lo profundo. Necesitamos cada día, meternos más y más, profundizar más y más. Porque es que cuando usted y yo leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios. La Biblia fue inspirada por Dios. La Biblia nos revela el plan de salvación. ¿Y sabe cuándo inició el plan de salvación? Antes de la fundación del mundo. Porque en Apocalipsis 13:8, cuando Juan habla acerca del libro de la vida del Cordero, dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la creación del mundo. O sea que el plan de redención había sido trazado antes de que el mundo empezara a existir. Y Dios deja plasmado ese plan allí en la palabra. ¿Usó hombres? Claro que usó hombres, pero el autor es Dios. Mira, es como cuando usted toma un lapicero y se pone a escribir. El lapicero es el que escribe, pero las ideas son suyas. Eso fue lo que sucedió cuando aquellos hombres comenzaron a escribir inspirados por el Espíritu Santo. Ellos eran el instrumento, pero el autor era Dios. Era Dios a través de ellos. La Biblia no es el producto de la inteligencia humana, no. Es el producto de la revelación divina. Y cuando vamos a la Biblia tenemos que ir con fe. Eso es lo que nos da el entendimiento. Lo que tanto el pastor nos ha enseñado. No es primero entender para poder creer, es creer. Cuando yo me acerco con fe y leo, entonces Dios me permite entender. En Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. Mira que primero está la fe, después el entendimiento. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Pero mira que dice: por la fe entendemos. Hay libros a los que uno se puede acercar con su intelecto, porque no son palabra de Dios. Usted dice: este librito está interesante de historia. Usted se acerca con su intelecto y aprende ciertas cositas, ciertos datos que son interesantes,
pero cuando usted se acerca a la Biblia es diferente. Es diferente. Es más, mire, en un libro, como está plasmado el pensamiento de un hombre, usted puede encontrar muchos errores, porque es la visión de un hombre, es lo que un hombre alcanza a ver, según su experiencia, según su conocimiento. Pero cuando hablamos de la Biblia, en la Biblia no hay errores. La palabra de Dios es perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Yo no sé si usted ha visto este gráfico, se lo voy a explicar. Resulta que hay muchas evidencias de que la Biblia fue divinamente inspirada. Hay muchas, y podemos hablar de muchas evidencias. Una que la muestra este gráfico son las referencias cruzadas. Entonces, yo le voy a explicar el gráfico. Cada rayita blanca de abajo es un capítulo. Es más, mire, tan hermoso. Este es el capítulo 119 del libro de los Salmos. ¿Sí lo logra ver? Cada rayita es un capítulo, un capítulo, un capítulo, un capítulo, un capítulo. Y esas líneas que hay de colores muestran las referencias cruzadas. Ahora usted dirá, ¿qué son las referencias cruzadas? Por ejemplo, cuando Apocalipsis habla del libro del árbol de la vida, por ejemplo, entonces allí hay una referencia cruzada con Génesis. Amén. O por ejemplo, cuando Jesús dijo, ¿no habéis leído cómo David y sus hombres entraron? Allí hay una referencia cruzada. Sí, mire las referencias cruzadas. Ahora, escúcheme, le voy a leer. Las referencias cruzadas en las escrituras son conexiones entre distintos pasajes y versículos que se encuentran en diferentes partes de la Biblia. Como cuando dijo Jesús, así como Jonás duró 3 días y una referencia cruzada al libro de Jonás. Entonces dice, mire, existen alrededor de 63.779 referencias cruzadas en la palabra de Dios, mostrando su unidad y coherencia. Ahora usted dirá, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Ahí viene lo tremendo. Es importante considerar que la Biblia fue escrita de manera progresiva a lo largo de 1500 años. O sea, el proceso duró 1500 años. Todos los libros no se escribieron de una. 1500 años. Por 44 autores. Pedro ni conocía a Moisés, pues lo conoció allá en el monte de la Transfiguración. Ni lo conocía, ni conoció a David, ni David conoció a Moisés. No se conocieron. 44 autores que vivieron en diferentes épocas. Dice, y en 3 idiomas, hebreo, griego y arameo, y en contextos muy variados. Entonces dice acá, en condiciones normales sería casi imposible que tantos escritores pudieran coordinar temas, referencias y detalles sin haberse conocido o planeado en conjunto. Sin embargo, la Biblia logra una narrativa cohesionada que va desde la creación en el Génesis hasta la consumación final en el Apocalipsis. Esta narrativa presenta el plan de redención de Dios, la caída del hombre y la promesa de salvación a través de Jesucristo. La existencia de esta coherencia y un mensaje constante apunta a una inspiración divina, mostrando a Dios como el verdadero autor y guía detrás de cada palabra, hilo y conexión de las escrituras. Por eso dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Ahí está, capítulo a capítulo. Por eso el Señor dejó allí escrito que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué me explica a mí eso? Que sí, escribieron hombres, pero inspirados por Dios. El ejemplo que le ponía ahora del lapicero. Usted escribe con el lapicero, pero las ideas salen de su cabeza. El lapicero es un simple instrumento.
Entonces miremos la revelación de Dios a través de toda la historia. El Señor se reveló a través de actos poderosos y en cada acto poderoso Él manifestaba su carácter, Él manifestaba sus atributos, Él manifestaba el plan de redención. Y todo eso apuntaba ¿a quién? A Cristo. Mira, es como cuando un árbol inicia con una semilla y luego se convierte en un arbusto y finalmente en un árbol frondoso. O sea, el plan se fue revelando poco a poco, pero la esencia era la misma, a través de toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se conecta con todo. Por eso, mire, usted y yo podemos tener metas, y no está mal que usted y yo tengamos metas. Pero ¿sabe cuál debería ser nuestra meta máxima en la vida? Conocer a Dios. Usted puede alcanzar lo que sea humanamente hablando, pero si usted no conoce a Dios, perdió el tiempo. El pecado lo que hace es distorsionar el conocimiento de Dios, pero entonces el Señor en su misericordia se nos revela, se nos manifiesta. Uy, Señor, revélate a mí. Ahí tienes la Biblia, ahí está revelado el Señor. Allí está, abre la Biblia, lee la Biblia. Lee la Biblia. Ahí se está revelando el Señor. Nosotros, ¿por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Porque Él dijo, heme aquí, heme aquí. Cuando usted abre la Biblia, cuando usted se pone a leer la Biblia, a Él le está diciendo al Señor, heme aquí. Heme aquí. Cuando usted comienza a leer Génesis, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí Él le está diciendo, heme aquí, heme aquí. Mire, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive y se levantará, pero a mí hay algo hermoso que me habla en ese pasaje, y es que usted y yo hoy podemos decir lo mismo, pero en un tiempo diferente, porque Él dijo, y se levantará, pero usted y yo hoy a través de las Escrituras tenemos la certeza de que Él se levantó, que ese plan, den un aplauso al Señor, que ese plan se consumó. Ese plan se consumó. Mire, Hebreos 11, 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es la revelación suprema de Dios. En Cristo todas las escrituras cobran sentido. Cuando usted y yo vemos la importancia de Cristo, es como si nos pusiéramos unos lentes para leer las escrituras y comenzamos a verlo allí. Porque ahorita lo leímos, las escrituras dan testimonio de Cristo. Por eso dice la palabra, en tu luz veremos la luz. El Señor ha decidido revelarse a nosotros. ¿Cómo vamos a perder la oportunidad de conocer al Señor? Primero a los Corintios capítulo 2, vamos allí y leamos. Primero a los Corintios 2. Mire una buena noticia, primero los Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Porque quiso y ya. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Por eso le decía, no es con el intelecto, es el Espíritu de Dios el que te abre
el entendimiento para que tú puedas ver lo que otros que se creen entendidos no han podido entender. Porque dice la palabra que una vez Jesús se regocijó y le dijo: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios, entre comillas, y la has revelado a estos pequeñitos. El pecado distorsiona el conocimiento de Dios, pero en Cristo está el perdón de los pecados. Y en Cristo está la restauración para que esa relación que se rompió en el huerto se restablezca. Ellos estaban en comunión perfecta y quedaron separados, Adán y Eva. Pues ahora usted y yo, a través de Cristo Jesús, podemos tener esa comunión perfecta con el Señor. El conocer al Señor es la mayor gloria que usted y yo podemos alcanzar y tener en esta tierra. Mire, Jeremías 9, vamos allí, leamos Jeremías 9. Versículo 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. ¿Y qué dice? Mire, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La mayor gloria del hombre es conocer al Señor. Y hay una cosa que aclarar: esa palabra que se traduce allí como conocerme, no está hablando de algo intelectual. Está hablando del conocimiento que surge como fruto de una relación profunda. Eso es lo que el Señor quiere que tengamos con Él, una relación profunda. No es conocer algo de Dios, es conocerlo a Él. Eso es lo que el Señor quiere, que lo conozcamos a Él, que nos relacionemos con Él. Ese es el conocimiento que el Señor quiere que usted y yo tengamos, y lo podemos tener a través de la palabra. Hermanos, es que yo no sé si a usted no le maravilla esto. A mí me dejó con la boca abierta. Es que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia no es cualquier libro, y usted y yo tenemos la Biblia, ahí está. La puede tener en su celular, la puede tener en papel. Y usted la abre y ahí le dice Dios: heme aquí, heme aquí, heme aquí. Eso es lo que nos está diciendo el Señor cuando usted y yo leemos la palabra: heme aquí, heme aquí. Entonces miremos que Dios se revela a sí mismo no solo a través de la creación, sino de una manera más profunda, más personal, más íntima, a través de las Escrituras. Y a través de las Escrituras nos revela a Cristo, su plan de redención. Y cuando nosotros entendemos bien eso, entendemos el propósito de la Biblia, entonces nace en nuestro corazón una sed profunda de Dios, y entendemos que nuestra meta máxima en la vida es conocerlo. Y sentimos cada día ese deseo de ir y sumergirnos en la palabra. Mire, si usted quiere resumir lo que hemos hablado hoy en una frase, resúmalo en esta: que tu meta sea conocer profundamente al Dios de la palabra a través de la palabra de Dios. Se lo vuelvo a repetir: que tu meta sea conocer profundamente al Dios de la palabra a través de la palabra de Dios. Esa debe ser nuestra meta. Y lo quiero dejar con una reflexión. Dice, este señor
es un hermano que vivió hace muchos años. La foto lo delata, amén. Ya está con el Señor, se llamó George Mueller. Lo invito a que busque la historia de George Mueller. Un héroe de la fe. Tremendo, tremendo. Ahorita le voy a contar un poquito. Entonces dice allí, dijo George Mueller, porque ya partió con el Señor: el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Entonces, yo le voy a contar un poquito acerca de George Mueller y lo quiero dejar con esa reflexión. Dice: a lo largo de su vida, George Mueller fundó y dirigió una organización que brindó refugio a más de 10,000 huérfanos y lideró el establecimiento de 117 escuelas que ofrecían educación cristiana a más de 120,000 niños. Incluso si busca la historia, hay testimonios tan tremendos como, por ejemplo, que una vez no tenían qué comer los niños y él se pone a orar y le tocan la puerta y le llevan lo que necesitaban para comer. Y no pasó una vez, pasó varias veces. Era un hombre tremendo, un héroe de la fe. Pero entonces mire, aquí viene la parte importante. La reflexión, escuche, que esto fue lo que me impactó a mí, yo se lo quiero trasladar a usted. A diario pasaba horas en oración y leyendo la Biblia, a tal punto que, para cuando llegó a ser adulto, formó el hábito de leerla de tapa a tapa 4 veces al año. Se dice que George Mueller leyó la Biblia más de 200 veces, muchas de ellas de rodillas, y termina diciendo: antes de su muerte, cuando le preguntó un reportero qué le gustaría hacer todavía, él respondió: leer más la Biblia, porque conozco poco aún de la excelencia de Cristo. Pero ¿sí entendió el mensaje? Mire, hermano, yo ya este hermano no lo puede decir mejor. Usted se puede pasar toda la vida leyendo la Biblia. Y ya le anticipo, usted no va a terminar de conocer al Señor. Es más, yo personalmente pienso que cuando estemos arriba con Él, tampoco. Porque es que Él es tan grande, hermano, que… Pero aún así, lo mejor que usted y yo podemos hacer es conocer al Señor. Conocer al Señor. Esa tiene que ser nuestra meta. Es que mire este hombre todo lo que leyó la Biblia y le preguntan que qué le gustaría hacer todavía y responde: leer más la Biblia, porque conozco poco aún de la excelencia de Cristo. ¿Usted quiere conocer al Señor? Pues el Señor hoy le dice: heme aquí, heme aquí. Usted tiene una Biblia, ahí está, ahí está. Ahí le habla el Señor. Cuando usted la abre y la lee, el Señor le está diciendo: heme aquí, heme aquí. Mire, lo que pasa es que ¿cuál es el problema? Y ya cerramos con esto. Estos días escuché a alguien que decía que es que hoy todo se volvió entretenimiento. Entonces todo tiene que ser así divertido y entretenido, y si no me entretiene y me divierte, entonces no. Y nos están cambiando la mentalidad. Y no debe ser así. Ahora, yo no le estoy queriendo decir que la Biblia es aburrida. Lo que le estoy queriendo decir a usted es que conocer a Dios cuesta. No es fácil, pero vale totalmente la pena. Y cuando usted y yo nos acercamos a la palabra con sed, déjeme decirle que nos metemos allí, nos sumergimos allí. Usted lo ha sentido, usted no me dejará mentir. Que usted comienza a leer la palabra y el Señor comienza a hablarle. Mire, igualito que cuando usted está viendo una serie que vio un capítulo y lo dejan como, y usted dice: uy. Mire, cuando usted se pone a leer la Biblia así, usted dice: uy, voy a leer el otro. Uy, pero eso está muy bueno, voy a leer el otro. O es más, o usted se queda y vuelve y lee. Y vuelve y eso lo lleva a otro lado. Y usted va allí y lo lleva a otro lado, las referencias cruzadas. Y usted va allí y lo lleva a otro lado.
Pero hermano, seamos apasionados por la palabra de Dios. Seamos apasionados por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Recuerda al profeta Daniel cómo escudriñaba. Y por eso vino la respuesta de parte de Dios. Porque mire, a veces queremos, Señor, háblame, y no estamos leyendo la Biblia. La respuesta de Dios vino a Daniel porque él escudriñaba, él indagaba las profecías, los tiempos. Y aún, mire, siendo como era Daniel y no lograba entenderlo, pero el Señor le envió la respuesta. Pero lo primero, ir con sed a la palabra. Es la carta de amor. Señor, ciertamente somos un pueblo muy privilegiado. Señor, en otro tiempo te revelaste de tantas formas. Incluso te manifestabas, Señor, hablabas en sueños, en visiones, Señor, de tantas maneras distintas, Señor, maneras maravillosas, ciertamente, y que aún, Señor, hoy tú te sigues manifestando así. Pero, Señor, hoy tenemos el gran privilegio que no tuvieron muchos de los que nos antecedieron. Hoy tenemos tu palabra, Señor. Qué bendición, Señor. Somos tan bendecidos al tener tu palabra. Y cuando abrimos tu palabra, allí tú nos dices, heme aquí. Heme aquí. Señor, pon en nosotros el profundo deseo de buscarte en las Escrituras, Señor. De ir cada día, Señor, a la palabra. De deleitarnos, Señor. De indagar, de meditar, Señor, en la palabra. Que seamos un pueblo hambriento y sediento. Señor, porque tristemente hoy en muchos lugares se entretiene al pueblo, pero no se le predica la palabra, Señor. Nosotros te damos gracias, Señor, porque en este lugar tenemos el privilegio de oír tu palabra, pero que eso nos lleve a nosotros a buscar más, Señor. Que no nos conformemos, Señor, con lo que se nos dé aquí, Señor, sino que vayamos a nuestras casas con hambre, con sed, y busquemos también allí. Señor, es una necesidad, porque bien lo dices tú, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, abriré la palabra, abriré las Escrituras y te buscaré con todas las fuerzas de mi corazón. Y yo sé que te hallaré en cada pasaje, en cada palabra, Señor, en cada historia, en cada acontecimiento que ahí, Señor, yo pueda ver. Te veré y te hallaré, Señor, porque tú, Señor, cuando abra la palabra me dirás, heme aquí, heme aquí.
Y yo lo creo con todo mi corazón, Creo. que tú estás ahí en tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias. Gracias te damos, Rey. Gracias, En Padre. el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Y una vez más, quiero conocerte, Señor. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos, Señor, revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Sí, Señor. Queremos conocerte, Señor, cada día más y más a ti, Señor. Apasionarnos en ti, en conocerte, en escudriñar tu palabra cada día, Señor, y ver lo que tú tienes revelado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, Y amén. gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor. Amén. ¡Hey!
Yo estoy contento porque en Él tengo la vida eterna que Jesucristo me dio. Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría. Camino al cielo yo voy y esa alegría yo no la cambio por la gloria de este mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy. Y esa alegría que yo siento aquí en mi vida, yo no la cambio por la gloria de ese mundo. Yo estaba muerto y Jesús me dio la vida. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy, yo tengo gozo, tengo alegría, tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida. Yo tengo gozo, tengo alegría. Camino al cielo yo voy, camino al cielo yo voy, camino al cielo yo voy. Aleluya. Hermano, acompáñeme, vamos a orar por nuestra hermana Marina que está de cumpleaños.